Ya, Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, el día de hoy nos encontramos en el programa Salud Informativa. Vamos a hablar de temas interesantes, aunque un poco delicados, lo que es el dolor, eh, los cuidados paliativos, la enfermedad, entre otros temas. El día de hoy nos encontramos con mi gran amigo Sergio, un estudiante de psicología. Eh, que, y también lo que es el duelo. Un duelo normalmente suele ser doloroso, pero ¿por qué creen que es doloroso? ¿Por qué crees que es doloroso, Sergio? porque la persona extraña sentirse feliz. Bueno, a nosotros nos han platicado que al cerebro le cuesta mucho eh, el dejar ir la sensación que le produce la felicidad. Entonces, cuando la persona está perdiendo algo que le produce pues felicidad, amor, pues pues sí, es difícil el dejar ir ese sentimiento. Exacto, más que nada el duelo es cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona fallece, nosotros lo sentimos porque esa persona estuvo al lado de nosotros y lo sentimos muy nuestro de nosotros. Y por eso cuando se va es como rayos, o sea, como que ya no va a estar conmigo, más que nada por eso, ¿verdad? Sí, ¿Tú has pasado por algún duelo? sí, sí, fue justamente a los 14 años cuando mi, cuando murió mi bisabuelo. Fue un momento muy difícil en mi vida y que me costó mucho el superarlo. Me costó superarlo como unos 6 años. Oh, ya, ya, ya. ¿Y cómo, y durante esa época, cómo fue, cómo fueron los sentimientos que pasaron? Ah, ¿A mí? ¿A mi sí, persona? sí. Pues bueno, pues bueno, la primera vez que me lo dijeron, pues empecé a, a llorar mucho. Entré como en negación, porque pues era el familiar con el que más me llegaba el apoyar y pues el que más me hacía feliz. Después empecé a sentirme mal, empecé a sentirme, pues, ¿cómo decirlo? Empecé como a sentirme más nostálgico y empecé también el, as- el a llegarme, el a sentir mal en el sentido de que a lo mejor, a lo mejor en su debido momento no lo llegué a valorar. Entonces es un sentimiento que te genera como una especie de remordimiento al saber que pues esa persona se fue y pues ya y que en los momentos que pudiste haber convivido pues ya los dejaste ir. Entonces pues sí te genera mal eso. Y pues bueno, pues al final yo por mi cuenta llegué el a buscar un psicólogo y pues empecé el hablarlo con alguien y pues empecé como que pues a asimilar su muerte y que mm, y que pues su muerte no fue mi culpa porque porque
porque empieza uno el a pensar también que a veces las personas se mueren por la culpa de uno, pero pues ya al momento que lo llegué ya pues el a tratar, eso me ayudó mucho para poderlo asimilar. ¿Y qué consejo desde el lado psicológico, qué consejo podrías darle a las personas para que no, para que afronten un duelo? Pues la mejor manera de afrontar un duelo sería el apoyarse entre amigos y familiares. Creo que la mejor manera es el no cerrarse al hablarlo. Y, y pues yo también pienso que estaría bien que las personas n- no lleguen a ¿cómo se dice? No lleguen a, el a decirle pues a la persona que llegue a superar la pérdida pues muy rápido, porque aquí pues se recomienda más que nada a acompañar a la persona pues en su duelo. Y si la persona, y si la persona necesita esperar unos 6 meses, pues está bien para esa persona que espere 6 meses. O sea, ¿me explico? O sea, está mal cuando las personas intentan forzar, olvidar esa tristeza, pues, porque Exacto, la tristeza, pues, se va, ¿cómo se dice? Reprimiendo la tristeza. Entonces, eso va a generar a futuro más problemas. exacto. Y luego antes de que llegue a un duelo complicado, en el cual ya la persona se desmorona completamente Sí, y ya no tiene control de sí misma. sí, exacto. Ya, ay, perdón. Ya cuando la persona ya siente la tristeza así muy constante, pues ya sería como más patológico. O sería también como más, ¿cómo se dice? La palabra, ay, aquí la tengo, crónico, que pues está pues en constante tristeza la persona. Y pues si la persona ya, ya llegara él a presentar eso, que pues está en constante tristeza, pues aquí ya lo recomendable pues sería ir al psiquiatra, para que el psiquiatra ya le dé medicamentos necesarios para que la persona empiece pues él a superar esa tristeza, esa depresión. Sí, en efecto. De hecho, el duelo también se puede dar porque la persona dio todo por esa persona y se fue. O sea, Sí, y uno entra en estado de, ¿por qué? No, ¿cómo no pude hacer algo más? Y entra en estado como de depresión. ¿Tú has cuidado o tienes un familiar que sigues cuidando en la actualidad? sí, sí, a mi mamá, de hecho, justamente. Mi mamá está enferma de lupus y pues es una enfermedad que pues al parecer, perdón, que pues que pues al pasar los años va llegando el incrementar los síntomas. Ya. De hecho, hablando de eso, de los cuidados, las implicaciones que puede llevar a- al cuidador, en este caso tú, que existen tres tipos de cuidador: cuidador informal, cuidador formal Ujú. y otro tipo de cuidador, el cual convive con la persona.
Y ahora tú dime, este, de las implicaciones que suele cuidar, que pasan al cuidar a una persona, ¿cuáles has tenido? Por ejemplo, hay físicas, psicológicas, sociales y económicas. Las Eh, físicas es como cansancio, agotamiento, las psicológicas es más depresión, las sociales es que no puedes salir con tus amistades por estar cuidando a tu ser querido, a la persona. Y las económicas son que no tienes dinero para el medicamento. claro. Y dime, o bueno, por cuáles implicaciones has pasado. Pues yo he pasado por lo social, económico y pues, y el otro que mencionaste que es lo psicológico. En lo social, porque al menos en mi caso son enfermedades, o sea, bueno, esa enfermedad es muy cara, Sí, entonces el medicamento está como en unos 26,000 pesos. Entonces son medicamentos muy caros para mí conseguir. Entonces, eh, por ejemplo, en la pandemia, que, que se llegó a escasear mucho los medicamentos, pues sí fue un momento muy difícil para mí porque yo veía que mi mamá pues sentía dolor y todo, pero pues es que el medicamento se escaseó y, y si lo llegaba el intentar comprar por otros lados, era más caro aún todavía por lo mismo que se estaba escaseando el medicamento. Entonces, pues sí. Y en lo social, pues sí también me llegó el impactar porque, por ejemplo, porque, o sea, bueno, porque, por ejemplo, yo, yo tenía planeado irme a estudiar a Monterrey y pues, y pues por cuidar a mi mamá, pues no puedo. O sea, es algo que me lo impide. Irme pues a otro lugar, otro país, es algo que me lo impide. Eh, y pues aquí ya pues en lo psicológico, eh, pues sí, sí me genera como una especie de tristeza, de desesperación también, porque mi mamá está enferma desde que yo tengo 6 años. Entonces, yo desde los 6 años estoy al pendiente de mi mamá, estoy cuidándola y pues había muchas veces que pues en los festivales mi mamá no podía asistir por lo mismo. Entonces, sí te genera muchos conflictos porque, o sea, bueno, y más en mi caso que pues yo la llegué pues a la tener que pues el ayudar yo solo, literalmente cuidar. Entonces, desde los 6 años pues aprendí él a madurar muy rápido. O sea, aprendí que la vida se va muy, muy rápido desde los 6 años o 7 años. Entonces, sí te genera como una especie de conflicto interno. Y pues igual, por ejemplo, hay veces donde ya el paciente ya no quiere seguir luchando por su vida. Entonces, a veces mi mamá me decía eso, de que no, pues es que yo ya estoy cansada de luchar y, y, y pues es algo que yo, por ejemplo, a mis 10 años, pues sí me impactó, se fue como de que, Oye, no, pero espérate, porque todavía aún te falta por vivir y todo. Pero, pues sí, o sea, aquí lo recomendable sería es que a- al igual que pues el paciente, el cuidador, pues sí vaya como a terapia para poder
hablar esas experiencias que va teniendo uno, porque pues sí son experiencias muy fuertes. Sí, eso sí. Em, que de hecho el paciente pasa por diferentes fases, porque Claro, primero ahorita como lo estabas comentando, la negación, que niega el paciente tener la enfermedad. Después sigue la tristeza, no, la ira, que el paciente se, se molesta, incluso, sí, llega a culpar a otras personas. sí, La, después de la ira también es la negociación. El paciente entiende ya, más o menos acepta la enfermedad, pero no del todo. También pone condiciones para su tratamiento. Ya después llega la depresión. El paciente se siente muy decaído. ¿Qué es lo que me estabas comentando? Que tu sí, mamá se sentía muy triste. Y ya por último, la aceptación, donde el paciente acepta ya la enfermedad y ahora ya no sigue adelante. sí, sí, mi mamá, por ejemplo, está entre las 5 y el 4. O sea, hay días actualmente donde ya me dice que prefiere ya no despertar, porque ya es un dolor y un cansancio que ya le pesa. Entonces, al pasar los años, ese dolor va incrementando y se va a ir incrementando, incrementando hasta que se muera. Entonces, eh, aquí como tal, es una situación de que es una, si- eh, es una situación difícil porque, o sea, obviamente, pues, obviamente, pues si tú ves a la persona que ya no quiere echarle ganas, en cierta parte tú empiezas a sentirte como pues enojado con esa persona porque para ti esa persona es todo. Entonces, el que te diga eso, pues es como de que, hey, oye, pero es que tú a mí me importas. Entonces, si- entonces, si tú ya no estás pensando en seguir luchando, es porque yo ya no te importo. Y, y pues bueno, yo aquí pienso que lo mejor sería como n- no juzgar a la persona. O sea, lo mejor sería hacerle saber que estarás apoyando a la persona, sea la decisión que, que decida tomar. Sí, eso sí. Y pues, al menos en mi caso, eso me dio más paz y más tranquilidad. O sea, porque obviamente yo no sé los dolores que mi mamá siente y yo no sé los síntomas que ella siente. Entonces, si, si yo me pusiera en sus zapatos, en su lugar, pues es entendible, pues que no quiera vivir ya, porque pues, o sea, porque pues son enfermedades muy difíciles de sobrellevar y pues actualmente mi mamá ya tiene 52 años, 52 años, entonces son 52 años luchando. Entonces, ya pues obviamente está fastidiada de estar en hospitales, de todo, se cansa. Y, o, o sea, o sea, pero es difícil para mí como hijo igual dejarla ir, o sea, porque pues es mi madre. Entonces, aquí, pues sí, lo recomendable sería que tanto el paciente como el cuidador
eh, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Hayan, pues, la terapia psicológica. Sí, eso sí. Sí, pues más que nada porque influye tanto en el paciente como en el cuidador, ¿verdad? Sí. En los dos. ¿Y no has pensado en una persona la cual le pueda dar los cuidados necesarios, o sea, cuidados paliativos? Los cuidados Fíjate, paliativos. Ah, ah, fíjate que sí, pero mi mamá es de la generación que mientras ella se puede mover, ella se va a seguir moviendo. O sea, mi mamá es de que, aunque los doctores le recomiendan que se la pase acostada y así, mi mamá es de que no, o sea, yo mientras me pueda mover, yo me voy a mover. Por ejemplo, mi mamá es de que se levanta y se pone a lavar los trastes, se pone a lavar y todo. Y yo muchas veces, yo a mi mamá, o sea, bueno, yo muchas veces a mi mamá sí le llego pues a decir que, que me llego yo pues a hacer, ¿verdad? Pues, ¿cómo se dice? El a cargo de lavar los trastes, barrer y todo. Pero mi mamá, pues no, o sea, mi mamá es de que no, o sea, yo mientras me pueda mover, órale, a seguir haciendo las cosas. Entonces, pues yo pienso que ya sería una situación ya muy, ya así, ya muy, muy de que mi mamá ya de plano esté nomás en la cama, ya. Ahí sí ya sería buscar a alguien. Pero mientras mi mamá, pues ella camine, mi mamá no quiere nada de eso. O sea, mi mamá es como de que no, no, no. O sea, yo a seguir adelante mientras pueda. sí, que de hecho eh, la persona que la va a cuidar debe de tener, si también ya después piensa en algún cuidador, porque lo puedo entender por el lado de tu mamá. En este caso, tu mamá, pues obviamente es un desconocido que te Claro, está atendiendo y te vas a sentir como de vergüenza o pena o sí, simplemente como de miedo. ¿Qué te va a hacer? sí. Mm, Pero, Pues sí, y, o sea, bueno, y pues ajá, además de que mi mamá es muy, ¿cómo se decirlo? Es muy de que, es muy, ¿cómo decirlo? Ordenada, es muy limpia. Entonces, a mi mamá le gusta que las cosas estén así tal cual. Entonces, si ve mi mamá, pues que la persona está haciendo malas cosas, pues mi mamá sí se va a enojar y le va a decir de cosas, porque pues está haciendo mal el trabajo. Entonces sí, o sea, ya mejor sería ya pues en una situación donde ya de plano ya, sí sea fuerzas. sí, que de hecho su cuidador de preferencia debe de ser y tiene que ser alguien que esté certificado, que tenga que diga que es especializado en cuidados paliativos, Sí, claro. como lo puede ser un doctor, un enfermero, un nutriólogo, y igual también puede ser en diferentes lugares, no solo en tu casa, si tu mamá también no tiene esa confianza que un enfermero vaya a su casa, puede ser también en el hospital, aunque pues tu mamá, como me lo contabas, tu mamá ya no quiere ir a un hospital. No, ya. Sí, no, ya no. O sea, bueno, estoy ahorita tratando de convencerla, pero pues sí, ya, ya no. Ya no quiere ir a hospitales. Sí, sí, no, pues sí me imagino. Y cuéntame tú, eh, tú que has estado, bueno, que estás estudiando ahorita la carrera de psicología, eh, ¿qué consejo le darías a las personas que están cuidando a su Una persona paciente, enferma. a una persona enferma? Pues yo digo que, pues bueno, si yo digo que
Pues yo digo que más que nada hay que llegarles a tener mucha paciencia. O sea, porque hay días donde se van a enojar contigo, hay días donde pues ahí te van a decir pues que no estás haciendo nada, pero, pero pues es entendible porque por lo mismo que están pasando por mucho, a veces esas personas están deprimidas, están enojadas con la vida. Entonces, aquí lo más recomendable sería como que el tenerles así mucha paciencia y pues el, el intentar estar con, el intentar estar con las personas la mayor parte del tiempo posible, porque pues el día que falten, pues sí, sí te vas a lamentar que no estuviste conviviendo mucho con esa persona. Entonces, por ejemplo, si es un familiar que pues estás peleado con él, pues intenta hacer las paces, intenta como el perdonarlo, porque pues al fin y al cabo, al fin y al cabo, ¿cómo se llama? Todos nos llegamos el equivocar en algún momento de la vida. Entonces, si ves que esta persona pues ya está muy mal de salud y pues esta persona está intentando el arreglar las cosas contigo, pues sí, o sea, habla con, habla, ha- habla con la persona y, y pues eso sí te va a ayudar mucho porque en mi caso, por ejemplo, a veces mi mamá me ha pedido perdón porque, por ejemplo, no puede levantarse y así. Pero, o sea, bueno, ya cuando empiezas a comprender a la persona y pues empiezas a tenerle paciencia y todo, pues ya, es, es más sencillo el sobrellevar ese tipo de situaciones. Sí, pues sí, en eso tienes razón. Que de hecho, hablando de eso, cambiando un poco el tema, pero también de lo Claro, mismo, bro. este, el dolor que puede sentir también una persona, ahorita que me estabas comentando de lo de tu mamá, puede ser también agudo, crónico. Bueno, en este caso de tu mamá es crónico, que es Sí. continuo, pero el agudo se quita. Bueno, en el caso del dolor crónico, persiste el dolor. En el continuo, pues eh, sigue el dolor, mas sin embargo, no como el crónico, que sigue con esa misma intensidad o más fuerte. Y tú te has quedado pensando cómo es como va el dolor, o sea, cómo inicia el dolor, o te imaginas cómo inicia el dolor. Bueno, desde, desde la psicología nos han dicho que es a través de los neurotransmisores, que pues son, son los encargados de llevar ¿cómo se llama? La sensación al cerebro, y pues el cerebro ya se encarga de transmitir el dolor a, a través de las sensaciones. Exacto. De hecho, como lo estabas comentando ahorita, inicia, primero es la transducción, el cual es lo de los
nociceptores. Del nociceptor periférico llega para arriba Ujú. y ya después de que llegó, pasa a la transmisión, que de la transmisión es las neuronas del primer orden y ya después pasa a la modulación, el cual ya las neuronas del primer orden a las neuronas del segundo orden se conectan por medio de sinapsis. Y ya por último pasa ya a la percepción, que ya de aquí llega a las neuronas de tercer orden, que ya es donde sientes el dolor. Sí, exactamente. Justamente así. Y tú, en este caso, un dato que quieras agregar eh, de lo que has vivido, bueno, de Pues, lo que has vivido en psicología, aclarando, ok. de lo que... Pues bueno, a nosotros con el tema del dolor y el duelo, más que nada nos dicen de que pues la tristeza como tal, pues ahí va a estar, pero aquí lo importante es el aprender el a vivir con esa tristeza. Eh, pues a nosotros nos han platicado que si ya la persona al pasar los años ya eh, esta persona aún está en constante, ¿cómo decirlo? En constante tristeza. Pues aquí ya sí, lo más recomendable sería llevarlo con un psiquiatra. Em, ¿Qué más? Pues es que aquí, bueno, aquí yo pienso que lo más importante sería para que no llegara el ocurrir esos casos, sería de que pues estar apoyando a la persona y, y por ejemplo, no llegarla a, ¿cómo se dice? No llegarla a hacer sentir mal porque no ha podido superar ese duelo. Entonces, aquí más que nada es de tenerle mucha paciencia a la persona, porque a lo mejor para la persona se va a tardar de superar los 6 años o 7 años. Pero pues sí, o sea, es importante que la persona empiece como el a transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Pues el hablando con amigos o familiares. Y pues sí, no llegarlo esta es la palabra, eh, el no llegarlo pues a ¿cómo se llama? Exigir a la persona del duelo, de que lo llegue a superar muy rápido. Y pues algo más que me gustaría agregar es de que, mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues ya, eso sería todo. Y pues bueno, Bueno, ya está. Muchas gracias por todo, no, Sergio. Eh, Nada más una última pregunta. gracias a ti, hermano. Mande. En, ya que vas más para allá, en este caso ya al lado más profesional y Ay, todo, bueno, fuera. Ajá. pero, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha tocado vivir con un paciente? Con un paciente enfermo. Sí, con un paciente enfermo. Ajá, Ah, exacto. pues que la mayor parte del tiempo está deprimido, que las personas a su, ¿cómo se llama? Alrededor no le dan la comprensión, el apoyo necesario. También de que, por ejemplo, son personas que les da, o bueno, al menos en mi caso con mi mamá, por ejemplo, les cuesta el aceptar que, por ejemplo, ya no son
y igual de fuertes que antes. O sea, como que eso les genera mucho conflicto. Y son personas que la mayor parte del tiempo están en constante tristeza. Entonces, entonces es por eso que yo recomiendo que intenten el tenerle pues mucha paciencia a las personas así, porque son personas que están pasando por una situación muy difícil y que no, y que les cuesta la manera de sobrellevar. ¿Qué más me ha pasado ver? Ah, pues, pues a mí lo que me ha tocado ver es que personalmente aquí en la ciudad de San Luis Potosí, los doctores es muy raro que estén apoyando a esas personas porque son enfermedades pues muy caras, entonces como que la, ¿cómo se llama? Se me fue se me fue la palabra, l- l- la atención de los doctores es muy mala, la verdad. O sea, bueno, al Sí. menos aquí en San Luis, en el Sí. seguro, es muy mala la atención, es muy mala. Y por ejemplo, en hospitales más caros, Ajá. a pesar pues que son caros, y igual es muy mala la atención. Entonces, pues sí, o sea, sí son enfermedades muy difíciles de llevar. Que de hecho, eso que estás comentando Ajá, lo dan más los enfermeros, de hecho, más que los doctores, de hecho, sí, porque los enfermeros andan a cargo del paciente y los doctores se encargan más de la enfermedad como tal, pero tienen más paciencia, yo siento, en lo personal, los enfermeros. sí, claro, por mucho, sí, Sí, y es un hecho de que casi no se le da el reconocimiento a los enfermeros. sí, eso es muy cierto. Y la Bueno, mayor parte de los enfermeros están al ajá, pendiente de los pacientes. Sí, exacto. sí, eso es cierto. Bueno, no, pues muchas gracias por No, todo. bro, no, bro, pues a ti muchas gracias. Pues a pesar pues que soy todavía un estudiante, pues aquí estoy, bro. Muchas gracias a Sí, ti por tu tiempo, no, gracias a ti. por la invitación. Espero en algún momento de nuevo poder volver a grabar contigo Claro que sí, y bro. reunirnos así de pláticas así. Claro que sí, bro. Bueno, Bueno, ya está, mi hermano. vaya hermano, nos vemos. Cuando quieras, Gracias, bro. Nos ya vemos. está. Adiós. Bye, bro. Y déjale doy finalizar. Ah.